Esta es la pequeña alma, psique con sus alas. Si la priváis de ellas, queda convertida en un mísero gusano. Mefistófeles, del Fausto de Goethe, Más allá de la muerte, por Daniel Lapasano. La idea de humano sin alma fue adoptada rápidamente por mí, pues explica de manera simple cosas que a la ciencia le cuesta explicar, o explica de manera muy rebuscada. En el texto de Montauk se menciona el caso de individuos irrecuperables para la sociedad que la psicología define como psicópatas. Para la psicología, el psicópata es un ser humano como cualquier otro que tiene un desorden en la personalidad. Desconoce la causa de ese desorden y reconoce que esta gente es irrecuperable, pero aún así no duda en considerarlo un humano con todas las letras. Pero otros no dudan en definir al psicópata como un ser carente de alma, un desalmado, quitándole de esa forma su atributo humano más esencial. Y esto no tiene nada de racista, pues se apoya en la visión científica de definir las cosas tal cual se manifiestan. La conducta, por compleja que sea, es lo que en última instancia define a toda entidad. Refiriéndome ahora a mi experiencia personal, yo he tenido la oportunidad de conocer a gente sin alma, entre ellos auténticos psicópatas. Es por eso que me es difícil no estar de acuerdo con el análisis que hace la mujer del texto de Montauk. Tal cual como lo describe ella, esta gente no parece manifestar otro interés que no sea el que apunta a lo puramente material. No es una cuestión de educación ni de falta de información, pues he constatado que en el mismo núcleo familiar en que ellos se han criado, otros miembros de la familia se comportan de manera diferente. El tener contacto con otras personas que le pueden transmitir otros valores de vida no los aparta un ápice de sus ideas u objetivos. Es más, rehuyen del contacto de esas personas y buscan establecer vínculos con aquellos que le puedan sacar algún provecho. Es graciosa la comparación que ella hace de esta gente cuando dice: hay algo rudimentario y animal piloteando sus cuerpos. Pareciera como si tienen conciencia del mismo modo que las plantas y los animales tienen. Pocas veces he escuchado una frase que expresa a la perfección mi impresión de estos sujetos. Efectivamente, estos seres parecen tener una mentalidad de animal e incluso de planta. Suelen tener, por ejemplo, conductas parasitarias, extremadamente ociosas tanto en lo físico como en lo mental. Otros, en cambio, se obsesionan con el consumo y el dinero, llegando al extremo de comprometer las finanzas de su familia. Se llenan de deudas que después no pueden pagar. He visto muchas personas que no tienen sentido del disfrute. Su vida pasa por el acopio continuo como si fueran auténticas hormigas. No estoy hablando de gente que invierte, porque invertir es comprar bienes de capital. Estoy hablando de gente que gasta su salario en lujos y tecnología. Su placer no parece radicar tanto en disfrutar de las cosas que compran, sino en el proceso mismo de la acumulación de artículos de lujo. Es el placer de tener o de salir a comprar lo que motiva sus acciones. Y eso los transforma en engranajes vivos de la gran maquinaria capitalista. Estos sujetos no tienen creatividad. No saben qué hacer con su tiempo libre. Piensan que la vida es puro trabajo y dinero, vivir de apariencias o hacer vida social. Esto los lleva a tener fascinación por la vida opulenta de las clases acomodadas. Existe en esta gente una envidia o recelo por el estilo de vida de los ricos. De ahí que las palabras de José Halte son las mejores cuando define con crudeza la naturaleza de estos sujetos y su relación con las especies dominantes, extraterrestres. Ellos no se comen a los que están evolucionados para ser más inteligentes, sino a las personas que no tienen ninguna idea mental, que solamente come, trabaja y ya está. Que no se diferencia de un animal. El ser humano evoluciona espiritualmente, en la música, creando cosas. Pero hay otros humanos que no hacen nada. Son completamente vacas. Esos son los que ellos comen. Aquí vemos una comparación clara con el modo de vida de los humanos. Los humanos matan gallinas y vacas para su consumo. No sienten culpa de matar a esas criaturas, pues los consideran simples animales, seres que carecen de alma o de una esencia superior. Así, estos reptiles ven a los desalmados también como animales, bestias de consumo masivo cuyo valor no supera lo que pesan en carne. El relato de José Halte es, en otro contexto, lo que vemos a diario en la sociedad actual. Millones de personas no hacen otra cosa en su vida que trabajar, comer y hacer dinero. Si tienen un coche, se cansan y se compran otro modelo más nuevo. Andan pendiente de la moda y no piensan en la gente que no tiene que ponerse. No ven a la tecnología como un medio, sino como un artículo de lujo. Buscan la comodidad que les da la tecnología,
no para hacer cosas nuevas, sino para hacer lo mismo. Se embrutecen, embotan su mente con la basura que le ofrece la televisión. No crecen intelectualmente, tienen hijos que después no pueden cuidar. Y el sistema que los cría como a vacas los utiliza y los descarta luego. Los humanos con alma se dan cuenta de la manipulación que ejerce el sistema. Y no solo lo tienen bien clarito, sino que elaboran estrategias para protegerse. Por eso leen, se informan, cambian sus hábitos, hacen meditación, comparten con otros lo que saben. Tratan de darse tiempo para hacer cosas que los elevan. Este grupo diferente de humanos, según Corrado Malanga, representa no más del 20% de la humanidad. El resto son todas vacas, como bien señala José. ¿Cómo se produjo el incremento de la humanidad borrega en el planeta? Humanidad borrega y desalmada en la cual se incluyen intelectuales y científicos. Hace unos 200 años la población mundial no superaba los 1.000 millones de habitantes. En esos millones de personas, los humanos y los desalmados estaban más o menos repartidos. Pero la élite globalista decidió que había que agrandar la granja y entonces permitió el incremento desmesurado de la población mundial. Fue allí donde la población humana originaria quedó en franca minoría con la otra, pues los seres almados no salen de un espermatozoide y un óvulo. Aumentar el número de contenedores biológicos no equivale a aumentar almas. Esto los extraterrestres lo saben, y es por eso que experimentan con humanos. Malanga afirma que los humanos con espíritu son alrededor del 20%, pero yo sospecho que no superan el 10%. Este incremento brutal de los desalmados, más del 80% de la humanidad, parece volver utópica la expulsión de las razas regresivas. Aunque estos parásitos cósmicos no sean más que una minoría, el gran ejército de desalmados trabaja a favor de ellos. Vemos gente metida en los gobiernos que están programados con el MK Ultra. Los militares son en su mayoría descerebrados al servicio del poder. Los hombres del comercio y las finanzas sufren el parasitismo de estos seres. Y también jueces, periodistas y educadores los vemos defendiendo esta cultura reptil. La juventud se hunde en la droga, en la violencia y en la estupidez. Las religiones siguen haciendo su negocio. No hay dudas de que estas razas ya tienen el control total del planeta. Y el llamado New World Order es la simple formalización de ese control. ¿Qué le queda por hacer a la verdadera humanidad? Tal vez empezar el éxodo a otros mundos, para volver a empezar. Pero aquí hay que tener cuidado porque viene el trabajo de los arcontes. Como dice el Dr. Malanga, estos parásitos no desean que nos vayamos. ¿Cómo pueden evitar que los humanos se escapen de la Matrix, armando una matriz holográfica que los coja cuando el alma desencarna? Aclaremos este punto. Cuando los humanos tienen viajes astrales, se desprenden de su cuerpo. José Jalte nos habló de uno de sus viajes y yo conté el mío en uno de mis libros. Para el humano auténtico, el alma es su cuerpo original. Lo otro es un contenedor. Los desalmados no son seres álmicos. Cuando mueren, quedan reducidos a un pálido campo de energía. Ese campo es lo que yo llamo espíritu y que se desintegra con el paso del tiempo. En ese campo quedan grabados lo que queda de sus memorias y sus recuerdos. En el texto de Montauk, los conceptos espíritu y alma están usados de distinta forma a como yo y Malanga lo usamos, pero el paradigma filosófico es el mismo. Volviendo al tema de los arcontes, cuando el cuerpo humano llega a su final definitivo, el alma humana elige seguir en la tierra o no. Si no quiere quedarse, puede regresar a su lugar de origen. Es en ese momento en que comienza el trabajo de los arcontes, que aprovechándose del sistema de creencias del humano, que ellos alimentaron cuando vivía en la tierra, buscarán llenarlo de culpas para que regrese a la tierra y siga atrapado. El truco que utilizan es variado. Si es cristiano, le harán ver a Jesús. Si es musulmán, al profeta Mahoma. Si es un judío, a Moisés o a Yahvé. También utilizan el truco de hacerle aparecer a un ser querido. Todos estos seres son alienígenas disfrazados de esos personajes. Luego le hacen ver una revisión de vida para mostrarle los errores que cometió. El paso siguiente es mostrarles un falso paraíso lleno de personas felices y decirle que todavía no es merecedor de estar allí definitivamente. Tienes que regresar a la tierra y terminar tu trabajo. Le dirán, hay que tener cuidado porque los arcontes utilizan la falsa luz para capturar al humano desencarnado. Por ejemplo, en la experiencia del túnel, las personas afirman ver una luz muy hermosa. Ojo con esa luz porque puede ser una trampa. Veamos el siguiente testimonio de una mujer que tuvo un desprendimiento del cuerpo en un estado profundo de meditación y se topó con esa hermosa luz. Mi alma ha salido de mí.
Sí, digamos que se ha liberado en el aire como para ir a hacer el trabajo desde lo alto. Debía ver dónde estaban todos y a un cierto punto una gran luz se ha puesto delante de ella, como algo hermoso que intentaba cogerla para abrazarla. No soy muy creyente, pero pensé, parece un dios. ¿Qué será? Pensé que era algo bueno, pero ella, el alma, sabía que no lo era e intentaba desvincularse. Esta cosa la quería aferrarse engañándola, pero no lo ha conseguido porque el alma se ha escabullido y ha terminado su trabajo junto a mí. Corrado Malanga, Alien Cicatrix II, página 59, edición PF. Yo también logré ver una vez una hermosa luz de color blanco dorado cuando estaba haciendo meditación en un sueño. Recuerdo que, de repente, una luz me envolvió y sentí una paz extraordinaria. No era una paz como la que sentimos en la tierra, sino una paz que te llena de dicha y de libertad. Siendo consciente de que estaba durmiendo, tenía ganas de quedarme largo tiempo allí. Pero el estado duró pocos segundos y pronto desperté acostado en mi cama. No parecía una luz maligna, pero tampoco puedo asegurar lo contrario. El fenómeno de la luz es común en los estados profundos de meditación y sobre todo en las ESM. Pero hay que tener cuidado porque esas luces suelen ser falsas. La estrategia de los arcontes, que son los mismos alienígenas que estudia Malanga y ven muchos abducidos, es, como dije, crear un paraíso holográfico que tiene por objeto atrapar a las almas, no a los espíritus porque los espíritus se quedan en la tierra. Los arcontes, que son demonios, le hacen creer al desencarnado que ese holograma es el destino de todas las almas, pero que para quedarse a vivir allí es necesario saldar las cuentas kármicas pendientes. Como es de suponer, todo espíritu va a querer quedarse a vivir en ese paraíso para siempre. ¿Quién no? Entonces aceptará las condiciones que le impongan y regresará a la tierra para continuar su misión. No interesa que el sujeto sea ateo, pues aunque sea ateo, llegado el momento, creerá, ya que el ateo ha vivido en un mundo en donde existen las religiones y tiene conocimiento de ese sistema de creencias. Los arcontes le harán ver que su ateísmo estaba equivocado y que tendrá otra oportunidad de reencarnar, y así volver a vivir. El ateo, desde luego, lo creerá y reencarnará con gusto. Pero el proceso de reencarnación tiene una trampa, y esta es que los arcontes borran la memoria de aquel que va a reencarnar. Para ser más exacto, bloquean el acceso a los registros acásicos. ¿Qué sentido entonces tiene la reencarnación si vas a olvidar todo lo aprendido? Parece una tomada de pelo, ¿verdad? A eso se le suma que una vez que está en la Tierra, el mismo sistema lo empuja a que sea individualista. Lo hace mediante la educación, el sistema económico, las doctrinas religiosas. Mi Dios es el verdadero, no el tuyo. No hace falta aclarar que el sistema está controlado por estas mismas razas parásitas que se ven detrás del túnel. Así, el humano almado vuelve a caer nuevamente en el error, lo que lo lleva a sentirse culpable y frustrado por su falta de éxito. Una vez que se desprende del cuerpo, volverá a encontrarse con estos mismos arcontes que le mostrarán sus vidas pasadas para señalarle los errores cometidos. Cuando apareció la luz, lo primero que me dijo fue, ¿qué tienes que enseñarme de lo que has hecho con tu vida? O algo parecido. En ese momento vienen las visiones retrospectivas. Me pregunté qué estaba sucediendo, pues de repente estaba regresando a mi infancia. A partir de ese instante fue como si pasara desde mi primera infancia, año a año, hasta aquel momento. Raymond Moody, Vida después de la vida, página 77, EDAF 1984. El objeto de la revisión es llenar de culpas al desencarnado para poder manipularlo después y mandarlo de regreso a la Tierra. Si por casualidad el sujeto se resiste, intentarán regresarlo por la fuerza. Cuando me metí bajo el agua, lo siguiente que recuerdo es que descendí por un largo túnel. La luz, que podía sentir, pasó de ser muy dura a ser muy brillante. Después vi a Dios en un trono. Unas personas, quizás fueran ángeles, estaban abajo, mirando, hacia arriba al trono. Me senté en el regazo de Dios, y éste me dijo que tenía que regresar. No es tu tiempo, dijo. Yo quería quedarme, pero regresé. Melvin Morse, Más cerca de la luz, página 160, EDAF, 1991. El Señor me envió de regreso, pero no sé por qué. Lo sentí allí y me di cuenta de que Él me reconoció y supo quién era yo. No se decidió a dejarme en el cielo, aunque desconozco el motivo. He pensado muchas veces en ello desde entonces y creo que era, bien porque tenía 2 niños pequeños que cuidar o porque yo personalmente no estaba preparada para ir allí. Todavía sigo buscando la respuesta y no pude encontrarla. Raymond Moody, Vida después de la vida, página
88-89 EDAF 1984. Llegado a ese punto, que el desencarnado haya caído en la trampa y lo quieran hacer regresar, lo único que le queda por hacer es tomar conciencia de que es un ser libre y hacerlo valer por la fuerza contra estos seres. Malanga afirma que, con suficiente fuerza de voluntad, se los puede hacer retroceder. Esta opinión es compartida también, como hemos visto a lo largo de este libro, por muchas personas que sufrieron abducciones, en la cual José Alteg es uno de ellos. No es muy distinta la manipulación que sufren las almas cuando son abducidas a las que se verán sometidas después de muertas. Si por casualidad el desencarnado era un conocedor del fenómeno ovni, los arcontes se presentarán como enviados de un comando estelar y le querrán convencer, con elocuencia, de que debe regresar a la Tierra para salvar a la humanidad de los reptilianos. Las estrategias a usar son muchas, pero todas apuntan a lo mismo, a que las almas se queden en la Tierra para realizar o completar una misión. El alma debe saber que la única misión que tiene en su vida es cuidar de sí misma. El resto es un agregado. Por otra parte, ¿qué es eso de salvar a la humanidad? ¿Quién es la humanidad? Los políticos que nos gobiernan, los banqueros que administran nuestras deudas, los delincuentes que nos asaltan en la calle, los estudiantes que agreden a nuestros hijos, los empresarios que nos explotan en una fábrica, los sindicalistas que arreglan con los empresarios, los científicos que trabajan para las corporaciones, los comerciantes que suben los precios, los hombres que maltratan a las mujeres que se aprovechan de los hombres. Esa es la humanidad por la cual tenemos que luchar. De esa humanidad hay que escapar, ya que no son humanos auténticos. Al igual que las películas de zombies, misteriosamente en boga en nuestra época, la verdadera humanidad ha quedado reducida a un puñado de sobrevivientes. Soy consciente que a muchas personas puede resultarle increíble todo esto. Quiero decir a que estas entidades puedan manipularnos a niveles tan altos, pero mi larga investigación en estos fenómenos me demuestra que es perfectamente posible. Primero porque estos parásitos, reptilianos, pleyadianos, mantidianos, lux, saben que los hombres no son seres físicos sino seres álmicos o espirituales, según como lo definamos. Por ejemplo, los abducidos y contactados afirman que la comunicación con estos seres muchas veces se concreta en el plano astral, y Malanga afirma que estas razas separan el ánima del contenedor biológico y luego lo vuelven a poner allí. Además de eso, antes de la aparición de un platillo volante, los abducidos suelen sentir un extraño cambio en el ambiente. Algo se modifica en el espacio antes de la aparición de estos seres, como si se abriera un portal invisible que conecta el mundo de estos seres con el nuestro. Todo esto indica que los humanos solo viven en una franja de la realidad y no en la realidad, y que es por medio de nuestro cuerpo álmico espiritual y no siempre por medio de nuestro contenedor biológico, como entramos y salimos de una franja a otra. Dicho de otra forma, nuestro contenedor biológico a veces viaja con nosotros y otras veces no. Es por eso que el final de nuestra existencia física no nos asegura ninguna salvación, ya que estos parásitos viven en el otro lado y están listos para engañarnos y meternos dentro de un mundo de quimeras, ciudades de luz, estrellas distantes, planetas remotos, paraísos celestiales, para así tenernos preparados para regresar a esta franja terrenal. Si existe algún infierno, es muy probable que sea este. Llegado a este punto, es necesario comprender que los desalmados, que no son humanos sino antropoides u homínidos racionales, es decir, humanoides, son en cierto sentido un producto demoníaco alienígena. No tienen razón de existir, pero están aquí amparados por el sistema. El desalmado carece de valores elevados y se alinea, normalmente, a los principios del darwinismo. Muchos de ellos son científicos y gente importante que trabajan diariamente para servir al poder central, masonería, Illuminati, linajes dinásticos, corporaciones mundiales. Ese servicio puede ser directo o indirecto, consciente o no, pero no importa, trabajan para el sistema igual. Pensemos un poco en esto y luego continuamos. La estructura biológica del ser humano ha sido producto de varias mutaciones genéticas. No fue fruto de la evolución de ningún gorila estepario, sino lisa y llanamente un diseño de laboratorio. Basta ver las grandes diferencias existentes entre nuestro ADN y el del resto de los homínidos y tomar nota de la ausencia de fósiles homínidos en transición para darse cuenta de ello. Como si todo esto no bastara, el testimonio de todos los pueblos de la antigüedad, grabados en tablillas de arcilla, muros, pirámides, papiros, estatuas, pinturas, etc.
nos hablan invariablemente de seres venidos del cielo que nos crearon o nos modificaron. Estas entidades cósmicas no desaparecieron en el curso de la historia, simplemente se ocultaron para actuar entre bambalinas. El célebre profeta argentino Benjamín Solari Parravicini afirmó: aparecerán volando las alturas, círculo de luces trayendo seres extraños de otros planetas. Sí, serán los que vinieron a poblar la tierra, se dirá, y se dirá bien. Sí, los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento, o la voz de Jehová, serán y de nuevo se les verá y se les verá y se les escuchará. 1938. Ante las constantes visitas de los navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá verdades. Y nuestra sapiencia ha quedado atrás, siglos nos vigilan y contemplan. 1940. También dijo: la teoría de Darwin dejará de ser porque se sabrá que el hombre bajó de los planetas. Así podemos afirmar que lo que llamamos humano no es algo natural, como nos quiere hacer creer la ciencia, sino algo artificial, y creado para un fin específico. Estos seres venidos del cielo fueron los que diseñaron las distintas razas humanas: japonesa, hindú, africana, nórdica. Estas razas las hicieron de la misma manera que los humanos hicieron las razas de perros. Fue una manipulación genética. Por ejemplo, ¿qué ventaja adaptativa tienen los ojitos alargados de un chinito o de un japonés? La misma que tiene el cuerpo alargado de un gracioso perro salchicha. ¿Y por qué la descendencia de la gente negra que vive en zonas frías sigue teniendo la piel negra como sus antepasados? Por la misma razón que los árabes que viven en el desierto tienen la piel caucásica como los del profeta Mahoma, o de Moisés o de Nabucodonosor. Parece que el calor sufrido por siglos no los anegró, ni un ápice. No es una cuestión de fenotipo como nos quiere hacer creer la ciencia con eso de que las razas son un mito del pasado. Es una cuestión genética. Los negros tienen una genética distinta a la raza blanca y van a seguir siendo negros por más que vivan 1000 años metidos en iglú. Y lo mismo podemos decir de los rubios de Noruega. Siempre van a tener bebés rubios, salvo que se mezclen con algún morocho. Una vez comprendido de que no existe una única humanidad y de que hemos sido manipulados como perros, la cuestión es saber cómo los humanos con alma, la verdadera humanidad, cayeron atrapados por estas larvas venidas del cielo. La versión tradicional de la ufología sostiene que la raza humana inició su vida en la Tierra dentro de contenedores biológicos, o sea, con dualidad cuerpo-alma, y que lo que hicieron estos lagartos fue empobrecer la genética de ese contenedor para tener al alma dominada. Al tener empobrecida su genética, logran que el alma se maneje dentro de un vehículo de calidad menor, que le bloquea cosas importantes como la telepatía y los viajes astrales. Para haber logrado eso, suponemos que debe haber mediado un engaño, pues yo dudo que haya sido a la fuerza. Esta idea tiene mucho sentido si pensamos que no se entiende cómo un ser álmico que viaja a un planeta a aprender pueda crecer espiritualmente metido dentro de un cuerpo como el nuestro, tan limitado en muchos aspectos. La idea de la manipulación genética cobra más vida cuando escuchamos el testimonio de Credo Mutua, del Popol Vuh y de otros pueblos de la antigüedad. Esto indica que debe haber existido una humanidad primigenia que tenía un contenedor biológico con características diferentes al que tenemos ahora. Este contenedor biológico que le fue dado al ser humano tiene que haber sido creado por una raza extraterrestre lumínica que tiene por función sembrar la vida en todo el cosmos. Los Elohim que aparecen en la Biblia o los eones del que hablan los gnósticos, estos diseñadores de vida, Elohim, eones, Kadishtus, crearon las condiciones iniciales para que la raza humana pudiera vivir aquí. Puede que ese contenedor biológico lo hayan creado de algún homínido preexistente en el planeta que posteriormente fue modificado para que pudiera contener el alma humana. Otra posibilidad podría ser que las primeras almas ya hayan venido con su propio contenedor biológico desde otro sistema estelar, es decir, con forma humana, pues se supone que las condiciones terrestres se deben dar en otros planetas de la galaxia. Esta raza preadámica debió haber vivido al principio de los tiempos en prosperidad, hasta que se produjo la venida a la Tierra de una raza regresiva que tomó el control de todo y redujo a los humanos a esclavos. Estos lagartos comenzaron a manipular nuestro ADN originario creando las razas adámicas. Estas nuevas razas eran genéticamente inferiores a la raza humana originaria, y su función fue la de limitar las facultades álmicas del humano preadámico. Así, las nuevas reencarnaciones se produjeron en estos nuevos contenedores biológicos, provocando la caída de nuestra raza y con ello el deterioro del planeta. Cuando estas razas adámicas se impusieron, ya no quedaba casi nada de la raza humana primordial.
Fue un proceso darwinista de selección seminatural que provocó el exterminio de las culturas antiguas. No coincido con Moraviev de que el hombre preadámico era el inferior. Mi hipótesis es que el hombre inferior era el adámico y el superior era el otro. Tampoco creo que existan razas con almas y otras sin almas, como parece sugerir él. La posesión de un alma no depende tanto de una raza en particular, sino de ciertos elementos indispensables en el ADN humano. Tanto las razas adámicas como las preadámicas pueden poseer un alma. La diferencia radica en que la raza adámica es genéticamente inferior a la preadámica y puede limitar más la conexión del alma con la fuente divina. Pero tanto un adámico como un preadámico pueden poseer un alma. ¿Qué características tenían y tienen las razas adámicas? Todos los investigadores que conozco coinciden en que son los de tipo ario, justamente la raza que a lo largo de la historia humana se creyó superior. La raza aria es ideal para funcionar como portal orgánico de los demonios. Esto lo podemos ver claramente siguiendo los linajes dinásticos de la vieja Europa: Rockefeller, Rothschild, Freeman, Astor, Bundy, Van Doyne, Kennedy. Estas familias, según Springmeyer, devienen de los merovingios y de la antigua aristocracia romana. Hitler era de raza aria y era el prototipo del anticristo, pero también lo fueron Stalin, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Bush. Es por eso que los Illuminati buscan la eliminación total de las razas no arias, los de rasgos negroides y aborígenes, para facilitar la dominación del planeta. Aquí encontramos la razón de la gran propaganda que tienen en los medios el estilo de belleza ario, hombres y mujeres con rasgos nórdicos. Se pretende que la población blanca no se mezcle con gente ajena a su genética para así no entorpecer el plan de limpieza étnica. Una vez atrapado el ser humano en esa nueva cáscara de carne, la raza adámica, la historia de la humanidad siguió como la conocemos. Así, los llamados humanos desalmados no serían más que ese prototipo animalesco que fue creado para dicho fin. Prototipo que a su vez sirve de contenedor para las almas humanas encarnadas allí. Decimos entonces que cuando nace un humano de carne y hueso, antropoide, este será el verdadero cuerpo para ese ser vivo, que crecerá y se multiplicará, pero será contenedor biológico si los lagartos alojan en él a un alma humana, o si se alojan ellos en lugar de aquel. Cuando ocurre esto último, se produce una encarnación. Los humanos nacen de esa alquimia encarnativa, y es el objetivo final de los demonios. Los humanos también tienen espíritu, pues todo ser vivo nace con un cuerpo energético. Es inherente a toda estructura biológica. Los desalmados, a diferencia de los humanos, son el resultado de un proceso natural. Nacen y mueren como cualquier animal y tienen una conciencia muy limitada. Volviendo al tema de la encarnación, se sospecha que esta especie alienígena no puede encarnar en cualquier organismo contenedor. Vibran en una frecuencia distinta a la nuestra, por lo que la cuestión de las razas humanas es de fundamental importancia para ellos. Hay razones para suponer que las razas que ellos eligen para encarnar son las del tipo ario, como la de los pueblos sajones y nórdicos. Todos los miembros de la élite, Rockefeller, Rothschild, Astor, realeza inglesa, holandesa, española, poseen una genética de este tipo. Concluyendo, cuando se producen los nacimientos aquí en la Tierra, hay niños que nacen con alma y otros sin alma. Este último es el desalmado, el cual constituye al menos el 80% del total de nacimientos. 4 de cada 5 niños nacen sin alma. Ambos tipos de niños pueden nacer en la misma familia, o sea, pueden ser hermanos. Pero el niño almado posee características conductuales muy diferentes al otro. Los niños almados nacen con una sensibilidad superior al resto de los infantes, poseen más fantasía y respetan más las normas de convivencia que le imponen los adultos. Pueden llegar a ser rebeldes, pero por cuestiones espirituales o filosóficas, nunca por otra razón. No les gustan las peleas y prefieren juntarse con niños pacíficos y tranquilos. Si son niños inquietos y con espíritu de aventura, nunca manifiestan actitudes destructivas, por ejemplo, torturar a un animal o hacer pedazos una planta. Muestran desde jóvenes interés por las cuestiones filosóficas y metafísicas. A veces le cuestionan a los adultos sus ideas. También muestran preocupación por las cosas que pasan en el mundo, sintiendo pena por la gente que sufre discriminación y marginalidad, por ejemplo. Detestan la injusticia y la desigualdad, aunque respetan las diferencias humanas referidas a la sabiduría y la experiencia. Esos niños llamados índigo o cristal parecen presentar similitudes con los niños almados. Lo mismo aquellos que demuestran destacadas capacidades artísticas y creativas. Sin duda todos ellos son almados.
A mi criterio, un niño almado necesita una educación diferencial. Este sistema moderno de educación bloquea sus capacidades espirituales y creativas. Los niños desalmados, en cambio, son diferentes a los almados. A diferencia de estos últimos, muestran una conducta más reptiliana. Son niños más territorialistas, más mezquinos y celosos. Poseen una mentalidad de rebaño. Quieren ser iguales a la mayoría. Detestan al que es diferente, agrediéndolo cuando tienen la posibilidad. Si no son niños agresivos, suelen ser apáticos y con poca creatividad. No tienen imaginación y se aburren fácilmente. A este tipo de niños muchas veces se los ve melancólicos, lo que los lleva a evadirse con cosas como la televisión, la tecnología, las juntas y las drogas. Si son agresivos, buscan competir con otros niños con el objeto de mostrar su superioridad. Como tienen un ego fuerte, les cuesta asumir la derrota deportiva. Eso los lleva a pelearse con otros niños cuando están participando en juegos. Peleas que a veces derivan en la violencia física. En el caso de las niñas desalmadas, estas manifiestan desde pequeñas conductas egocéntricas y materialistas. Gustan de la apariencia y la frivolidad, deseando poseer cosas que la hagan sentir deseada, aunque sea por ellas mismas. Al igual que su par los varones, carecen de imaginación y tienen mentalidad de rebaño. Desobedecen la autoridad de sus padres, buscando en lo social, el mundo, la contención que necesitan. Si no logran vencer la autoridad paterna, se crían como adolescentes frustradas y resentidas. Toda esta violencia y rebeldía de la juventud tan característica en las sociedades actuales se explica por la falta de alma de estos jóvenes. Los psicólogos intentan explicarlo con las teorías científicas que tienen a mano y los docentes se deshacen en ensayar una variedad de métodos pedagógicos de los más peregrinos. Pero todo esto fracasa pues el desalmado, por naturaleza, carece de moral. El desalmado no es una entelequia, no puede ser elevado a un orden espiritual superior. Su conducta está guiada por sus instintos y condicionamiento social, por lo que necesita no un sistema de educación, sino un sistema de disciplinamiento. Disciplinar quiere decir inculcar patrones conductuales. Estos patrones conductuales pueden ser, desde luego, constructivos o destructivos. Por ejemplo, cuando uno viaja a países como Noruega, Suecia, Australia o Canadá, incluso Japón, ve que en esas sociedades los índices de delincuencia son bajos. En Noruega o Suecia, los adolescentes son menos conflictivos que en otras regiones del planeta y los ciudadanos están acostumbrados a respetar mucho más las leyes que en otras latitudes. Esto ocurre no porque las personas que viven allí son más buenas, sino porque han sido disciplinadas por un estado rígido y contenedor, estado de bienestar. Pero si vamos a países como Argentina, México o Brasil, las cosas cambian radicalmente. Esos países son la cloaca del sistema reptil, allí el Estado brilla por su ausencia. La función de esos países, en el sistema globalista reptiliano, es proveer de materias primas y mano de obra barata a los países más ricos, Europa u a Japón. Por ende, los jóvenes son disciplinados de manera diferente. El patrón de disciplinamiento social ya no es la obediencia a la ley, sino la evasión de la ley. El sujeto, dentro de la lógica darwinista, tendrá éxito social si elude la ley, no si la cumple, ¿se entiende? Pare ser más preciso. Si sabe eludir la ley o tienen con qué eludirla. No es, como se cree, que en esos países no existe la disciplina. Existe otro tipo de disciplina, otras reglas, otro ordenamiento. Pero todos están disciplinados, tanto en el norte como en el sur. Un argentino que va a Alemania o Suecia y quiere aplicar los mismos patrones conductuales que aplica en su país, y ha ocurrido casos, va preso o sufre el rechazo social. Esto obliga al inmigrante a tener que adaptarse a esas sociedades si quiere permanecer allí. Yo conozco casos de gente que se fue a vivir a Europa y que me lo explican clarito, aquí no es como en Argentina. Dicen, aquí las leyes se cumplen y si no vas preso o te hacen pagar la multa. Está claro que si el 80% de la humanidad son meros antropoides, no tiene sentido discutir cosas como la democracia, derechos humanos, violencia de género y progreso social. El mundo de los desalmados, arrendados por las huestes infernales, es un mundo darwinista de depredación y barbarie. La especie humana auténtica, preadámica o almada, tiene que mantenerse al margen de ese mundo regresivo y concentrar sus esfuerzos en desarrollar sus aptitudes álmicas y espirituales. Nada de meterse en organizaciones de izquierda o partidos políticos para cambiar el mundo, tampoco en ONGs, sectas religiosas, policía o milicia.
Hacer este tipo de cosas es gastar tiempo y energía inútilmente que bien podríamos utilizar en provecho propio y de nuestra especie. Un humano solo debe ayudar a otro humano, no a un desalmado, y debe juntarse con humanos, no con otros. No es una cuestión de racismo, sino de ahorro de tiempo y energía. Muchas cosas nos quedan por hacer en esta vida y no tenemos tiempo que perder. Los desalmados o antropoides finalizan su vida en la tierra de una manera mustia. Cuando fallecen, al carecer de alma, sobreviven en forma de energía. El espíritu del desalmado queda vagando en la tierra como una entidad errante, un fantasma, mientras su cuerpo se desintegra lentamente en su tumba. Si la conciencia del desalmado es débil, su espíritu se desintegrará irremediablemente. Pero si la conciencia del desalmado es fuerte, seguramente buscará parasitar a otro ser humano en su necesidad de seguir conectado a la vida. Esto es lo que da origen a la leyenda de los vampiros y los zombis. También puede que el espíritu busque reencarnar en un cuerpo, si es que encuentra la manera de hacerlo. Allí puede que cohabite junto con otro espíritu antropoide creado espontáneamente en el proceso embrionario del feto. Generalmente el desalmado queda alojado en el plano astral, pues nunca logra salir de su confusión. La pérdida del cerebro hace irrecuperable su memoria, por lo que queda suspendido en un eterno presente como los ancianos que sufren demencia senil. Ver el capítulo Un reino de espíritus desconcertados. Este tipo de entidades sin alma son el origen de los bajos astrales. La mayoría de ellos fantasmas que suelen frecuentar el mundo de los vivos. Nuestro mundo está lleno de bajos astrales, dada la gran cantidad de habitantes, 7.000 millones. En los juegos de la Ouija, lo que se invoca casi siempre es un bajo astral, alienígena o desalmado. Es por eso que no se aconseja su práctica. El desalmado vive apegado al mundo físico porque esa es su única realidad. Cuando muere, vive adherido a sus recuerdos, a lo que fue y nunca más será. Naufragando en un mar de confusión, buscará siempre estar cerca de los vivos. Para él no existe ni el túnel ni la luz. Su añoranza es la emoción de la carne. Los ocultistas que practican la clarividencia se suelen conectar con estos espíritus, entidades que no tienen nada que ver con las almas de los humanos desencarnados. Charles Leadbeater, en su libro Clarividencia, nos dice lo siguiente sobre estos espíritus. Entre la gran hueste de los muertos recientemente verá todos los grados de conciencia e inteligencia. Así pues, entre los muertos, nuestro estudiante verá hombres inteligentes y estúpidos. Muchos de ellos se encuentran en un estado de profunda sorpresa y perplejidad, y algunas veces presa de gran desesperación, porque encuentran los hechos del otro mundo tan diferentes de las leyendas infantiles, que es todo lo que la religión popular en Occidente tiene que ofrecerles. Además de las entidades astrales, verá cadáveres astrales, sombras y cascarones en todos los estados de decadencia. Aquí el célebre ocultista hace referencia a la muerte de los espíritus. Cuando un espíritu muere, lo que se conoce como segunda muerte, sus restos quedan varados en el plano astral lo mismo que un cadáver. Esto se conoce en el mundo del esoterismo como cadáver astral o sombra. Así como en la muerte física se desprende el ego del cuerpo físico, así en la muerte astral desecha el cuerpo astral, que también se desintegra como se desintegró el físico. Así se pone en existencia una temporánea entidad llamada la sombra, que no es en modo alguno el ego o verdadero ser humano. Desde luego que esta sombra no es capaz de personificación en el sentido de atribuirle conciencia, pero sus reminiscencias simulan la verdadera entidad. La duración de la sombra varía según la cantidad de materia mental que contiene, y como está en continuo proceso de desintegración, van debilitándose sus vibraciones. El cascarón es el cadáver astral en el último grado de desintegración, cuando ya no le queda ninguna partícula de materia mental. Carece por completo de inteligencia porque le faltan las vibraciones de la materia mental y las corrientes astrales lo arrastran como nube empujada por el viento. Charles Leadbeater, El plano astral. Esta descripción que acabamos de leer es el final que le espera al 80% de humanidad, la misma que tienen los animales y los demonios que pueblan la tierra. Los demonios tampoco tienen alma y es por eso que están condenados a la extinción. Parasitan el alma de los humanos con el objeto de eternizar la vida de sus espíritus. El día que los humanos decidamos dejar de darles de comer, ellos morirán y la tierra, o lo que quede de ella, vivirá. Pero mientras sigamos atados a los paradigmas de este mundo reptil, religiosos, políticos, científicos, ellos mantendrán viva la llama de su existencia. Si disfrutas de los audiolibros y los misterios del universo, suscríbete a Audiolibros Cósmicos
y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Tu like y tu comentario nos ayudan a seguir trayendo más contenido fascinante. Únete a esta aventura cósmica.